Diario Correo, en particular Aldo Mariátegui, sostienen que no habría imparcialidad en el proceso de verificación de firmas para la revocatoria de Susana Villarán. Se rechazan firmas, no se acepta la posibilidad de llevar a cabo un muestreo en vista de la cantidad de firmas que hay, que es muy grande. No habría tiempo entonces para terminar de verificarlas todas antes de que el plazo se venza, y esto serían argucias en buena cuenta de la RENIEC para no dar paso al proceso de revocatoria. Y particularmente se señala a Carlos Magno Salcedo, subgerente de actividades electorales de RENIEC, quien efectivamente estuvo en este programa hace varios meses en una mesa de discusión con Tulio Gutiérrez, que es el que está llevando adelante Marco Tulio Gutiérrez, que es el promotor, digamos, de la revocatoria, y Carlos Magno Salcedo estaba en la otra posición, de alguna manera. Lo hemos invitado para hablar de este asunto. Carlos Magno, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime, muchas gracias por la invitación. Bueno, esa es un poco la imputación. No se estaría aceptando realizar el muestreo, que sería la manera en que se pueda avanzar más rápidamente para hacer posible efectivamente contar, para que se pueda contar y verificar todas las firmas que se están presentando, porque el 6 de julio del 2011 usted escribió un artículo que en realidad nosotros lo convocamos precisamente por eso, titulado Susana Villarán con la espada de Damocles de la revocatoria. Y ahí, según Correo, ya no recuerdo bien el artículo, pero según Correo arremete duramente contra quienes promueven la revocatoria. Además cuestiona que existe una valla legal tan baja en cuanto a firmas requeridas para ese propósito. Y además usted linkeó en su Twitter ese artículo cuando ya era funcionario incluso de RENIEC, según Correo. Entonces, esa es un poco la preocupación. Hay una parcialidad a favor de Susana Villarán que estaría entorpeciendo, digamos, el proceso de verificación. En absoluto, no existe imparcialidad o parcialidad alguna, ¿no? El trabajo que tenemos es absolutamente imparcial. Precisar algo, ¿no? En esa famosa entrevista que la han reproducido, yo no estoy en la posición contraria. Lo que yo hago es un análisis político de actores políticos que están en disputa en calidad de analista, ¿no? Incluso en ese artículo, si alguien lo lee con desapasionamiento, va a ver que tengo críticas precisamente a la gestión de Susana Villarán, a la forma como está manejando, ¿no? Pero que bueno, en todo caso ya no vienen al caso sustentarlas en esta oportunidad en mi condición de funcionario. Pero digamos, en ese momento se nos invitan a dos especialistas en el tema de las revocatorias, en el tema electoral. Es por eso que vengo, ¿no? Entonces sostiene que no tiene ninguna inclinación a favor de... Pero en ese análisis había una cierta posición a favor de la no revocatoria a Susana Villarán. Lo que sostengo incluso en ese artículo es que señalo que es muy altamente probable que una revocatoria se podría producir, porque en el análisis de actores que se realiza como analista político se ve que hay una gestión que es débil, que tiene enemigos que son fuertes y que tiene una valla legal que es baja en relación a otras circunscripciones. Pero usted señala también, me parece, que que hay elementos de eficiencia en esa gestión, que sin embargo no son percibidos por la opinión pública. Claro, es análisis político, o sea, usted puede leer otros análisis políticos, algunos pueden coincidir o discrepar, pero el análisis político, digamos, obviamente puede tener un matiz, pero lo importante del caso es que ese análisis político lo hago en un momento en que no soy funcionario de ninguna institución, y lo hago además como, por lo menos algunos lo consideran así, experto en materia electoral. Quizás no me corresponda a mí afirmarlo, pero sí he sido convocado al RENIEC precisamente porque se asume que en algunos años de experiencia, trabajando por ejemplo en la OMPE, he adquirido una experiencia en la materia, soy convocado por diversos periódicos como El Comercio, un diario al que muy pocos podrían tildar de izquierdista, se me ha publicado en Perú 21, en La República, en Diario 16, o sea, en diversidad de medios he sido entrevistado, no como funcionario electoral, sino
sino como analista en RPP en reiteradas oportunidades, en CPN, también en IDL. O sea, digamos, los espacios en los que he expresado mi opinión han salido en diversos medios de comunicación y he opinado sobre diversos temas en materia electoral, de partidos políticos, etcétera. Entonces, ¿por qué no aceptar, se pregunta el diario Correo, la técnica del muestreo, considerando que hay una gran cantidad de firmas y que no alcanzaría el tiempo para procesarlas individualmente? Pasando la página de este cuestionamiento personal, vayamos a las razones, ¿no? Son básicamente tres los argumentos que han sido esgrimidos por el director de Correo, que probarían la presunta parcialidad de parte del RENIEC o de parte mía como funcionario. El primer argumento esgrimido en una de las primeras columnas, porque ya me está dedicando bastantes columnas editoriales, primeras planas y páginas centrales. Se ha vuelto usted célebre. Sí, ciertamente yo creo que le tengo que enviar un agradecimiento a Aldo por darme tanta celebridad no buscada. El asunto es el siguiente. El primer argumento es que le parecía sumamente misterioso al señor Mariátegui que en la verificación automática electrónica, ¿no?, nos mochásemos en el RENIC más de 100.000 firmas. Se rechazaron más de 100.000 firmas. El misterio tiene una explicación fácilmente computable y que ha sido recogida por algunos diarios. Fueron 160.000 firmas en realidad, no fueron 100.000. De las 160.000 firmas, la mitad, 80.000 firmas, se depuraron porque el ubigeo no correspondía. Eran ciudadanos que no residían en Lima metropolitana. Es decir, ya muy cercana a la cifra que señala el señor Aldo Mariátegui. El resto, los 80.000 restantes, corresponden a no coincidencias entre el nombre y el DNI, o el DNI inexistente, es decir, a inconsistencias que justamente se detectan en esta etapa electrónica. Pero se dijo que eran firmas falsas y eso no necesariamente implica que sean falsas, ¿no? El RENIEC nunca ha dicho que sean firmas falsas. Es más, el momento en que en cualquier procedimiento de verificación de firmas se establece si eventualmente pudieran existir firmas falsas, porque el RENIEC tampoco dice que hay firmas falsas, solamente encuentra indicios, es cuando se acaba la verificación y se hace un procedimiento que está contemplado en la directiva que se llama visión de conjunto. De acuerdo. Es decir, no ha salido de RENIEC ninguna versión de que hay firmas falsas. Simplemente fueron 160.000 registros que fueron depurados porque simplemente no correspondían. Entonces, ¿cuántos quedaron hábiles? Quedaron 296.000 registros hábiles. 296.000. Estos 296.000 registros son los que pasan a la etapa semiautomática o visual, que es cuando se coteja las firmas que están en los planillones con la firma que tenemos registradas en la base de datos del RENIEC. Entonces, para eso es que se pide el muestreo. El promotor de la revocatoria es el señor Carlos Vidal. Él tiene un apoderado que se llama el señor Boris Alegría. Ellos en ningún momento han requerido a RENIEC la posibilidad de utilizar el muestreo. Ellos se han sentido conformes con el procedimiento tal cual, no lo han cuestionado en ningún momento. Bueno, pero independientemente de eso... Eso es en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué es lo que dice la directiva del RENIEC, de verificación de firmas del RENIEC? Que es una directiva que fue aprobada ciertamente el 30 de marzo de 2010, antes que empiece la actual gestión al mando del doctor Jorge Iribarren Lazo, que empezó en febrero del año pasado. Lo que establece la norma de manera clara es la siguiente. ¿Cuál es la regla? Se procesará el 100% de los registros declarados hábiles de la primera etapa. Esta es una regla que en realidad se ha recogido en todas las directivas que a lo largo del tiempo ha tenido el RENIEC, y desde el año 2001 RENIEC jamás ha aplicado el muestreo, ni siquiera en verificaciones muy grandes. Hay una excepción. Hay una excepción, ¿no es cierto? Lo que señala el diario Correo es que, digamos, ahora están dadas las condiciones para aplicar la excepción. Así es. ¿Qué es lo que señala el diario Correo haciendo eco de algún vocero que no es parte ante RENIEC? Porque, insisto, quienes son parte en el RENIEC en ningún momento han siquiera solicitado, oye RENIEC, ¿por qué no utilizas el muestreo? Ya. ¿No? Y se dan por satisfechos. A ver, tenemos que me están pidiendo ir a una pausa y regresamos ya con su